es un gusto que hayan venido. Muchas gracias a todos por haber venido. Me parece que esta es... La idea era abrir el mes de Florida, un abril para Florida, con esta muestra. Diferentes circunstancias hicieron que no lo estuviéramos abriendo, lo estamos cerrando, pero no obstante ello, la recompensa es que va a estar un tiempo más. Entonces, una cosa compensa a la otra. Aparte de eso, el agradecimiento inmenso porque nos hayan tenido en cuenta, porque hayan tenido en cuenta al Museo Histórico de Florida, en esto que es tan importante, y yo hace un ratito lo hablaba, porque ha generado algunas sinergias que tal vez hubiera sido bastante difícil de lograr de otra forma, es decir, que se generen, ya tenemos una agenda de 5 o 6 instituciones escolares que van a venir. Ya tenemos 2 liceos, uno de ellos del interior, que también va a venir. Y tenemos también un trabajo en conjunto que van a hacer el CERP, de los estudiantes del CERP, Historia y Biología, que también lo van a hacer acá. Y me parece que esas son las cosas que hacen que estas muestras, ya antes de que la estemos abriendo y antes de que nos expliquen de qué se trata, ya estamos viendo que tiene un éxito y que vamos a potenciar ese éxito que ya hoy, previa a su inauguración, hemos podido apreciar por el interés de muchas de esas instituciones. De mi parte, agradecer que hayamos sido parte de este periplo, que va a ir primero a los lugares donde Darwin estuvo y ahora ya a los demás departamentos. Es un enorme placer para el museo y para nosotros en lo personal tener esta exposición, y qué bueno que se repita. Generalmente mi abuela, cuando alguien iba a pasear, le decía, cuando alguien la iba a visitar, le decía que se repita. Y esa un poco es la idea que queremos, que se repitan este tipo de iniciativas, este tipo de propuestas, este tipo de muestras que son tan importantes, tan bien montadas, independientemente del contenido, cómo ese contenido se muestra también es un valor agregado, y es lo que en parte hace que el contenido sea más atractivo. De nuestra parte, muchísimas gracias. Y bueno, y ahora vamos a dejar a quienes saben del tema para que nos digan. Jorge es el director del Museo de Historia Natural. Javier es el director del... A Jorge Gaya le dije. A Jorge Gaya. El problema es con los nombres que empiezan con J. Javier, que nos va a explicar de la muestra, y después Cecilia también, del Museo Histórico, del Museo de Historia Natural y del Museo de Antropología, que son en parte quienes tienen a su cargo esta muestra. Bueno, gracias Guillermo. Primero que nada, agradecer nosotros a Florida, y en este caso al Museo Histórico, y a Guillermo por facilitarnos la posibilidad de que la exposición venga a esta sede. Entre otras cosas, él un poco lo comentaba ahora, porque la exposición tuvo su origen en la conmemoración de los 190 años de Darwin en Uruguay, y comenzó justamente recorriendo todos aquellos sitios por los cuales pasó el naturalista. Esa fase, digamos, de los festejos que terminó el año pasado, este año la muestra, por suerte, ha tenido mucho éxito en las distintas locaciones en las que estuvo. Entonces, bueno, se decidió, y por la vía de los hechos, porque muchas instituciones la han pedido, seguir la itinerancia más allá de haber terminado la ruta Darwin. Y en ese sentido, el Museo Histórico, y Florida en particular, es la primer sede que alberga a la exposición en esta nueva etapa de su recorrido. Comentarles un poco, contextualizar cómo surge la muestra. Como les decía, para conmemorar los 190 años del pasaje de Darwin en Uruguay, y como parte de un proyecto mucho más amplio llevado adelante por el Ministerio de Educación y Cultura,
que permitió que varias instituciones, nuestro museo, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de Antropología, el Sistema Nacional de Museos, el Espacio de Arte Contemporáneo, el Museo Histórico, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, o sea, muchos actores generaron una serie de proyectos, los cuales la exposición como que intenta ser la columna vertebral, la que unifica todas esas otras iniciativas que van desde audiovisuales, un audiovisual de ficción que se hizo sobre Darwin, que lo van a poder ver en uno de los monitores que acompañan la muestra. También se hicieron charlas científicas en distintas sedes, se está trabajando con Ceibal también para hacer un contenido educativo, o sea, varias vertientes que tienen, digamos, como eje esa conmemoración. Y bueno, estamos de vuelta muy contentos de estar acá. Sobre Darwin en particular va a hablar un poco más Karina, que de hecho tiene una presentación preparada sobre eso. Y bueno, agradecerle nuevamente por 2 meses, espero que todos los floridenses puedan disfrutar de la exposición. Gracias. Esta exposición justamente trata sobre Charles Darwin, que estuvo en nuestro territorio, y es algo que, aunque se parezca mentira, no siempre es algo que tengamos presente. Él estuvo durante 1832 y 1833 recorriendo gran parte de nuestro territorio, y muchas veces eso pasa desapercibido hasta en los libros de historia o en los libros de geografía. Bueno, justamente esta exposición intenta rescatar esa figura tan importante que es a nivel internacional y que estuvo en nuestro territorio, y que nuestro territorio lo nutrió de una cantidad de elementos que él mismo en su proceso intelectual a través de los años supo justamente absorber y reelaborar para generar, entre otras cosas, su teoría de la evolución. Bueno, esta es una foto del joven Darwin. Siempre generalmente vamos a Darwin con el de la barba, bueno, porque ese es el Darwin, digamos, que gestiona y crea la teoría de la evolución y toda una cantidad de otros libros, pero en realidad cuando él está por nuestro territorio es un jovenzuelo de 22 años que con muchísimas inquietudes, que venía de una Inglaterra en pleno periodo, digamos, de revolución industrial, que obviamente él, de una familia obviamente burguesa, muy adinerada, pero a su vez progresista. Por ejemplo, estaban en contra de lo que era la esclavitud, creían en un parlamento fuerte. Bueno, de esa familia, con muchísimo poder económico también, porque sus abuelos, por un lado, uno era el famoso médico que también ya había esbozado con anterioridad una pseudo-teoría de la evolución, de la cual también Darwin toma el conocimiento, y su otro abuelo, en la parte materna, era un ceramista, que ahora no me sale bien el nombre, Wellwood, que tal vez muchos de ustedes conozcan la cerámica Wellwood, porque es una cerámica muy reconocida y es una cerámica inglesa del siglo XIX, muy cara hoy en día. Bueno, de esa familia es que surge Darwin. Había pasado por 2 carreras, había intentado ser médico como su padre, lo cual salió corriendo, dicen las crónicas, de la primera operación que vio, y también, que eso sí, se recibe clérigo de la iglesia anglicana. Pero ninguna de esas 2 carreras realmente lo llenaban, sino que a él le fascinaban tanto en la primera de medicina, como sobre todo en la segunda, las ciencias naturales, y comenzó de a poco a interiorizarse con las clases de biología, de geología, etc. Y ahí ve su vocación. Voy a pasar rapidito unas... Vale. ¿Qué le sucede a los 22 años? Algo que cualquier joven hoy envidiaría. Es que le surge hacer un viaje de 5 años, no las condiciones de hoy, ¿no? Pero hacer un viaje durante 5 años al bordo de un bergantín, un barco que se llamaba Beagle, que ya había estado en América del Sur en el del 26 al 30 con nuestro capitán, y del 31 al 36 sale a hacer un recorrido, porque en el primer viaje le habían quedado varias mediciones, sale a hacer un recorrido por todo lo que es el sur, digamos, del planeta, ¿no? Todo lo que es del hemisferio sur para abajo. En ese barco, como era de costumbre en esa época, siempre venían naturalistas, dibujantes para registrar, porque no se olviden también que esto que era de la Armada inglesa, obviamente, además de ser expediciones científicas, militares, eran también de recabar información. Entonces los científicos eran muy bienvenidos porque registraban absolutamente todo lo que tenía que ver con, entre otras cosas, recursos naturales. Qué piedras había, qué vegetales, qué personas, qué grupos, ¿no?
No es que fueran espías ellos, pero toda esa información era bien utilizada, ¿no? Entonces, bueno, esto ya se lo conté. Algo importante, decirle que la expedición que es del 31 al 36, en la que viene Charles Darwin como naturalista, a cargo el capitán es Robert Fitzroy, George Fitzroy, y cuando llegan en el 36, el capitán escribe las crónicas de la primera travesía del 26 al 30, escribe las crónicas de la segunda travesía del 31 al 36, y en un tercer volumen incorpora lo que es el diario de viaje de Darwin. Esa publicación del diario de viaje de Darwin es un poco la que nosotros tomamos para ser parte de esta exposición, porque ahí es donde plasma toda su travesía por lo que es Uruguay. Se publica en el año 39, 5 o 6 años después que ya habían desembarcado en la Inglaterra. Este es el primer día que llega a Montevideo, cuando desembarca por primera vez en el puerto de Montevideo. Y esto que está acá es simplemente para que tengan claro que Uruguay en el 32 no era el Uruguay que conocemos a nivel político. Entonces, cuando decimos que Darwin no pasó por Florida, que es verdad que no pasó, pero bueno, pasó por las tierras que en ese momento estaba incorporada a Florida. Entonces, bueno, capaz que podemos decir que pasó. Pero bueno, no pasó ni por Podemos decir que estuvo aquí. Ahí va, en un sentido amplio. En un sentido amplio, porque el departamento todavía de Florida no había sido creado, pero sí el territorio. Bueno, Darwin en nuestro territorio recorre 3 grandes sectores: Montevideo y toda la zona adyacente, digamos, lo que podría ser la costa de Canelones y la costa de San José. Luego todo lo que es el litoral este, departamentos de Maldonado, Rocha, llega a las ciudades de Minas y La Valleja. Y luego, estas imágenes son ilustrativas, ¿verdad? Y luego lo que sería el litoral oeste, que en el año 1833 se le hace todo un recorrido profeso, recorre todo lo que es el litoral, los departamentos de Colonia, Soriano, llega hasta lo que sería el Río Negro, y luego desciende en línea recta, en mapita por ahí se ve. Ahí está ejemplificado un poquito el recorrido que hace nuestro territorio y todos los lugares que aproximadamente él conoce. ¿Por qué está esta foto acá? Bueno, porque Darwin, además de ser un naturalista y registrar absolutamente todo lo que tenía que ver con la geografía, la geología, la biología, la fauna, etc., se sintió muy impresionado por este personaje típico de nuestros campos, que era el gaucho. Hace unas descripciones maravillosas de él, por ejemplo, el uso de las boleadoras, el uso del lazo. Realmente él sentía, y así lo plasma en casi todas sus publicaciones, una gran admiración. En el litoral tenemos a nuestro amigo. Esta es una réplica de un cráneo de Toxodonte. ¿Y por qué está acá y por qué es la pieza central? Porque esto significa justamente y muestra un poco, ilustra la importancia que tuvo nuestro territorio. Hasta ese momento, estamos pensando en 1835, 36, ¿verdad? Él hacía colectas de materiales y las enviaba a Londres. En Londres, él no era un científico destacado, ni mucho menos, ni tenía los conocimientos suficientes. A él le daba para darse cuenta que esto no era normal, digamos, pero no más que eso. Y muchas veces lo relacionaba con algún animal fósil que sí en ese momento existían, ya estaban registrados, mejor dicho, como los perezosos, y lo relacionaba con ellos, pero no más que eso. Él lo enviaba a Londres y allí los científicos de porte de ese momento iban seleccionando de las colectas que le enviaba, que eran muchísimas, iban seleccionando materiales, los analizaban y los iban publicando. Y también en la Royal Science de Londres leían muchas veces pasajes que él mismo escribía y enviaba a estas academias científicas. Entonces, en esos años, gracias a sus profesores, sobre todo, y algunos colegas, él se fue haciendo una fama, que cuando en el 36 llega a Londres ya era un destacado científico que no lo había sido cuando había salido de Londres, digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué tiene importancia y por qué es la pieza central? Porque esta pieza que él adquiere en el litoral, digamos, al sur del Río Negro, todavía no había sido descrita para la ciencia occidental. Lo recibe un profesor de él, Owen, que es un paleontólogo muy destacado en el siglo XIX, y lo describe como una nueva especie, el Taxodon platensis le pone. Y bueno, y todos los restantes toxodontes que a partir de ese momento comienzan a identificarse en todo el planeta, es en base a esto que es, como que es el tipo ejemplar tipo, que salió de nuestro territorio. Entonces, ahí podemos ver un poquito esta importancia que tuvo nuestro territorio en esa conformación de ese conocimiento científico.
Cortito, para ejemplificar sobre lo que es un ejemplar tipo, es como el metro patrón que está en París para las unidades de medida. O sea, digamos, para describir, o se escribe una especie nueva para la ciencia, sirve como base para después todas las descripciones que se hagan después tienen que tener en cuenta a la primera. Y siempre es el primero. Siempre es el primero. Paréntesis, nosotros tenemos la cabeza de un ejemplar joven, para hacer la comparación de lo que es uno y lo que es otro. Esta es una réplica y el museo tiene un ejemplar original. Bueno, hablando de eso mismo, justamente viene el segundo tema que les quería comentar, que tiene que ver con los objetos expuestos. Nosotros, con los objetos que pusimos, tienen que ver con los paneles, que eso no se nos conté todavía, son 4 paneles, que tienen que ver con el antes y el después de la ciencia, antes y después de Darwin, y no tiene que ver con el viaje de Darwin, ejemplificado en lo que les he contado, ¿verdad? El viaje de Whistler y luego esos 3 lugares que nuestro territorio recorre. Pero los objetos muchas veces han ido cambiando de acuerdo al lugar que vamos. O lo relacionamos con materiales que el propio museo tiene, porque justamente no es que nosotros venimos con, ay, esto es maravilloso. No, no, el territorio nuestro tiene las maravillas. Entonces, bueno, esta exposición justamente lo que intenta es conectar lo que nosotros traemos con lo que ustedes ya tienen. Y el ejemplo que tú, Guillermo, acabas de poner es tal cual, porque abajo tienen un original. No, además lo lindo es la comparación de un... Claro, sí. Claro. Y bueno, ahí simplemente decirles que en diferentes lugares, por ejemplo, esto no está acá, esto fue en la Quinta Capurro, en Canelones, que por ejemplo en vez de aquel tintero pusimos otro, y bueno, así fuimos cambiando de lugar en lugar. La segunda cosa que les quiero decir, y ya con esto voy terminando, es lo que tiene que ver con la generación del conocimiento científico. Como recién les contaba, se publica el viaje de Darwin, ¿no? Las crónicas de su viaje, el diario, en 1839. Él llega en el 36 a Londres, hasta el 39 está preparando esto, porque aparte trajo muchísima información. Y él realmente tenía una situación muy acomodada, pudo haberse dedicado a, no sé si hay vacas en Londres, pero dedicarse a criar vacas, o lo que fuera que haya cría. Sin embargo, él se sentó con todas sus colecciones, con todos sus escritos, con todas sus libretas, con todo lo que sus colegas les habían ofrecido, y comenzó a pensar, y a ver, porque una cosa maravillosa que tenía Darwin, que creo que es lo que hizo la diferencia, él no veía la naturaleza como la veían todos. Él miraba la naturaleza, y cuando veía, por ejemplo, como hizo Punta Gorda en Soriano, y veía toda una estratigrafía, él no veía simplemente diferentes colores o diferentes piedritas, él veía historia, él veía desarrollos, él veía evolución, él veía diferentes momentos. Bueno, esa forma de ver la naturaleza en forma diferente es lo que le hizo sentarse con todo. Imagínense venir de un Londres, ¿no?, en plena época industrial, y ver las maravillas de América del Sur, de Oceanía, quedó de las Islas Galápagos, o sea, como se diría ahora, flasheó, o sea, no lo podía creer realmente. Entonces, todo eso, pero eso no le vino en 2 segundos, eso le vino en muchos años de pensar, de reflexionar, de leer, de repensar, de hablar con colegas, de que muchos colegas, como él les decía, eran los que hicieron los trabajos científicos. También tuvimos a Gore, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el tema de las aves o geología. Todo eso tiene que ver con la generación del conocimiento científico. ¿Por qué tiene que ver? Porque el conocimiento científico es acumulativo, y eso es muy importante. Darwin no hubiera podido hacer nada si no hubiera sabido lo que decían desde los pensadores de Grecia. El pensamiento evolucionista en Grecia ya existía, y por supuesto en Grecia, con todos los demás. Colaborativo, él solo no hubiera podido hacer nada si no tenía la colaboración de otros colegas, lo mismo que sucede hoy en día, y sobre todo paciente. A Darwin le llevó más de 20 años a hacer su publicación máxima, después hizo muchas más, pero en el 59 que publica La evolución de las especies, y es ese gran paradigma, no enseguida, ¿no?, porque imagínense todo lo que tuvo en contra, pero bueno, con la ciencia hay que ser paciente. No podemos generar conocimiento de un día para otro. Es un conocimiento que lleva su tiempo, pero que tiene sus frutos que yo creo que valen la pena. Y bueno, y si no nada vamos para adelante nosotros, ¿qué nos vamos a dar? Entonces, todo esto, ¿por qué es importante? Porque las colecciones están en los museos. Habrá críticas que están en museos, obviamente, de Londres, pero no importa, los materiales están allí. Si mañana un investigador quiere, puede acceder a ellos.
tenemos materiales en nuestros propios museos que podemos rever y reinvestigar. Y esto que estamos haciendo, que es comunicando algo, capaz que sabíamos, no sabíamos tanto, pero esta propia, digamos, dinámica es fundamental en los museos y es de donde todos nos enriquecemos y todos también podemos aportar. Porque yo, por ejemplo, nunca había visto la cabeza de un bebé toxodonte, así que todos nos enriquecemos de alguna manera. Y bueno, nada más, y las preguntas que quieran, estamos acá para contestarlas. Y dos cositas. En esta tele hay un video que se hizo, es una ficción por supuesto, pero ya hablo un poco del porqué de Darwin. Y en esta otra tele hay dos videos que son sobre los dibujos de Darwin. La fotografía no existía, como les decía, entonces estas expediciones científicas, además de naturalistas, tenían dibujantes. Montevideo, el dibujante que venía desde Londres, en el año 32 se enferma. Entonces lo sustituye otro dibujante que estaba en Río de Janeiro. Entonces, en Montevideo es el único lugar que la expedición llega a tener dos dibujantes, que no sucedía muy comúnmente. Entonces, en esta serie están los dos tipos de gráficos que hicieron los dos dibujantes. Realmente es un aporte muy lindo a lo que sería el paisaje del siglo XIX en Montevideo y en otras partes del territorio. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.